¿Qué pasaría si los ovnis no fueran solo historias, sino eventos reales respaldados por radar, videos y testimonios de primera mano? Pilotos de la Marina de los Estados Unidos rastrearon una nave Tic-Tac, desafiando las leyes de la física conocidas. En Brasil, los habitantes de un pueblo informaron sobre haces de luz que causaban quemaduras. Y en 1997, miles vieron una nave silenciosa sobre Phoenix, que aún no tiene explicación. Aquí hay 13 casos que podrían cambiar la forma en que miras al cielo. ¡Vamos a ello! En noviembre de 2004, durante un ejercicio de entrenamiento rutinario aproximadamente a 160 kilómetros de la costa de California del Sur, los pilotos del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz encontraron un objeto que desafiaba la explicación convencional. El comandante David Fravor y el teniente comandante Alex Dietrich, volando FA-18F Super Hornets, fueron dirigidos a investigar contactos radar no identificados. Observaron un objeto blanco, de forma ovalada, de aproximadamente 12 metros de largo, que flotaba de manera errática sobre el océano. El objeto exhibió capacidades de vuelo extraordinarias. Aceleró rápidamente, cambió de dirección abruptamente y desapareció de la vista en un instante. Un vuelo posterior del teniente comandante Chad Underwood capturó el objeto usando una cámara infrarroja, resultando en el famoso video FLIR 1. Underwood describió el objeto como un tic-tac debido a su forma y la ausencia de un sistema de propulsión visible. El incidente permaneció en gran medida desconocido para el público hasta 2017, cuando el video fue filtrado y reportado por los principales medios de comunicación. En abril de 2020, el Pentágono desclasificó oficialmente y liberó las imágenes, confirmando el encuentro pero sin ofrecer ninguna explicación sobre el origen o las capacidades del objeto. Pero esa no fue la última vez que un objeto volador desafiaría nuestra comprensión de lo que es posible en el espacio aéreo controlado, especialmente uno visto a plena luz del día sobre uno de los aeropuertos más ocupados del mundo. El 7 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 4:15 de la tarde, varios empleados de United Airlines, incluidos pilotos y personal de tierra, informaron haber observado un objeto metálico, en forma de disco, que flotaba sobre la puerta C-17 en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Los testigos estimaron que el objeto flotaba entre 154.600 metros sobre el suelo durante varios minutos. De repente, ascendió rápidamente a través del cielo nublado, dejando un agujero circular claro en la capa de nubes. Un fenómeno que algunos expertos llaman nube de agujero de perforación. Inicialmente, la Administración Federal de Aviación declaró que los controladores de tráfico aéreo no habían observado el objeto y que no aparecía en el radar. Sin embargo, tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte del Chicago Tribune, se reveló que un supervisor de United Airlines había contactado a la torre de la FAA para reportar la observación. A pesar de múltiples relatos creíbles de testigos, no se llevó a cabo una investigación oficial. La FAA atribuyó el incidente a un fenómeno meteorológico, pero muchos testigos seguían convencidos de que habían visto algo extraordinario. Hasta el día de hoy, el avistamiento del ovni de O'Hare sigue siendo uno de los fenómenos aéreos inexplicables más documentados e intrigantes en la historia de la aviación moderna. Si piensas que los avistamientos están limitados a Estados Unidos, lo que ocurrió en los cielos de Bélgica podría cambiar esa perspectiva. Entre finales de 1989 y principios de 1990, Bélgica experimentó una serie de avistamientos aéreos inexplicables, conocidos colectivamente como la ola de ovnis en Bélgica. El fenómeno comenzó el 29 de noviembre de 1989, cerca del pueblo de Eupen, cuando dos policías informaron haber visto una gran nave triangular, silenciosa, con luces brillantes en cada esquina. Estos avistamientos continuaron durante el año siguiente,
siendo el evento más notable la noche del 30 de marzo de 1990. Varias estaciones de radar, incluidas las de Glons y Semersake, detectaron un objeto no identificado que exhibía movimientos erráticos. En respuesta, la Fuerza Aérea belga envió 2 cazas F-16 de la base aérea de Beauvechain para interceptar el objeto. Durante la misión, los pilotos intentaron 9 interceptaciones. En 3 ocasiones lograron breves bloqueos de radar. Sin embargo, estos fueron posteriormente determinados como falsos positivos, posiblemente debido a interferencias atmosféricas. Los pilotos no establecieron contacto visual con ningún objeto. A lo largo de la ola, se recopilaron más de 2.000 informes, muchos de ellos de policías, personal militar y observadores entrenados. Con testigos en múltiples regiones y algunos avistamientos confirmados por radar, la ola belga sigue siendo uno de los eventos de ovnis más investigados en la historia moderna de Europa. Sin embargo, a pesar del volumen de datos y la credibilidad de los involucrados, nunca se ha confirmado una explicación oficial. Pero quizás los relatos más provocadores no provengan de pilotos o operadores de radar, sino de niños. Y su historia ha dejado atónitos incluso a los escépticos más duros. El 16 de septiembre de 1994, 62 estudiantes de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, informaron haber presenciado algo extraordinario. Durante su recreo, varios objetos en forma de disco plateado descendieron a un campo cercano a la escuela. Lo que siguió dejó atónitos a los niños, y más tarde desconcertó a los expertos. Afirmaron que extrañas entidades, descritas como teniendo grandes ojos negros y ropa negra ajustada, emergieron de la nave. El encuentro duró aproximadamente 15 minutos. Cuando los estudiantes regresaron a clase, le contaron a sus maestros lo que habían visto. Aunque algunos adultos eran escépticos, la consistencia en los relatos de los niños llamó la atención. El corresponsal de la BBC, Tim Leach, cubrió la historia solo unos días después, llamándola uno de los incidentes más desconcertantes que había encontrado. En noviembre, el psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, viajó a Zimbabue para entrevistar a los estudiantes. Descubrió que sus historias no solo eran consistentes, sino emocionalmente convincentes. Muchos de sus dibujos coincidían en detalle, y algunos de los niños afirmaron que los seres les habían enviado mensajes telepáticos advirtiendo sobre el medio ambiente. Hasta el día de hoy, el avistamiento de la escuela Ariel sigue siendo uno de los encuentros de ovnis más creíbles jamás registrados. Mientras los niños en Zimbabue informaban sobre su experiencia, controladores de tráfico aéreo entrenados en Nuevo México estaban presenciando algo igualmente desconcertante, justo sobre una base militar. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? El 4 de noviembre de 1957, 2 controladores de la Administración de Aeronáutica Civil, R.M. Kasser y E. G. Brink, estaban de servicio en la torre de la base aérea Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. Alrededor de las 10:45 de la noche, vieron una brillante luz blanca moviéndose de manera inusual a través del campo de aviación. Curiosos, usaron binoculares y observaron un objeto en forma de huevo, de aproximadamente 5 a 6 metros de altura, que brillaba en su base. Flotó cerca de la torre durante aproximadamente 1 minuto. Luego ascendió rápidamente hacia el cielo nublado. Al mismo tiempo, los operadores de radar rastrearon un objeto que se movía rápidamente en la zona. El radar mostró la nave dando vueltas, flotando sobre marcadores de navegación, e incluso siguiendo a una aeronave militar que partía durante casi 21 kilómetros antes de desaparecer del radar. El incidente fue registrado bajo el proyecto Libro Azul.
¿La explicación oficial? Un avión privado aproximándose erróneamente al aeropuerto equivocado. Pero los observadores entrenados no estaban convencidos. Con datos visuales y de radar corroborativos, el caso de Kirtland sigue destacándose como uno de los encuentros de ovnis más creíbles y desconcertantes registrados. Y si los picos de radar y los informes de testigos no son suficientes, ¿qué dirías a un caso donde las personas afirmaron haber sido físicamente afectadas por un encuentro con un ovni? En el año 1977, la isla brasileña de Colares, en el delta del río Amazonas, se convirtió en el centro de una serie de alarmantes encuentros con ovnis. Los residentes informaron avistamientos de objetos voladores no identificados que emitían haces de luz que supuestamente causaban lesiones físicas, incluidas quemaduras y heridas de punción. El fenómeno fue apodado localmente chupa chupa, debido a la creencia de que estas luces estaban drenando sangre o energía de las personas. En respuesta a la creciente panique, la Fuerza Aérea Brasileña inició una investigación conocida como Operación Platillo, o en portugués, Operación Prato, dirigida por el capitán Uiranje Bolívar Soares Nogueira de Ollanta, Lima. La operación documentó numerosos avistamientos y recopiló extensos datos durante varios meses. A pesar de la exhaustiva investigación, la operación concluyó sin proporcionar una explicación definitiva para los eventos. Años más tarde, en 1997, el capitán Ollanta dio entrevistas detallando sus experiencias durante la operación. Desafortunadamente, fue encontrado muerto poco después, lo que llevó a varias especulaciones sobre las circunstancias que rodearon este accidente. El incidente de Colares sigue siendo uno de los casos más documentados e intrigantes en la historia de los ovnis, notable por sus efectos físicos reportados en los testigos y la participación oficial del ejército en la investigación. ¿Crees que algo inteligente estaba probando tecnología en una población vulnerable? ¿O fue un fenómeno ambiental, uno que aún no entendemos? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. El 5 de noviembre de 1975, el leñador de 22 años, Travis Walton, desapareció en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona. Él y 6 compañeros regresaban a casa después de un día de tala, cuando vieron un objeto brillante flotando sobre los árboles. Walton salió a investigar, y en un instante, un haz de luz lo golpeó, levantándolo en el aire. La nave desapareció. Sus compañeros huyeron aterrados y reportaron su desaparición. Durante 5 días no hubo señales de él, hasta que llamó a su hermana desde un teléfono público, confundido y débil. A medida que su memoria regresaba lentamente, Walton afirmó que había sido llevado a bordo de una nave espacial, donde seres no humanos le realizaron extraños procedimientos médicos. La historia hizo titulares a nivel nacional. Detalló la experiencia en su libro La experiencia Walton, que más tarde se adaptó en la película Fuego en el cielo de 1993. Aunque inicialmente respaldado por su compañero Mike Rogers, comentarios posteriores alimentaron el escepticismo, aunque Rogers eventualmente retractó sus dudas. A pesar de décadas de escrutinio, el caso de Walton sigue siendo uno de los informes de abducción alienígena más discutidos y controvertidos en la historia. Pero Travis Walton no fue el único. Un grupo de amigos en un tranquilo viaje de campamento pronto se encontraría preguntándose la misma aterradora cuestión: ¿qué sucedió durante el tiempo perdido? En agosto de 1976, 4 amigos, Jack y Jim Weiner, Charlie Foltz y Chuck Rack, fueron de campamento en el sendero de agua de Wilderness de Allagash, en Maine. En la noche del 20 de agosto, mientras pescaban de noche en el lago Eagle, presenciaron un objeto brillante y silencioso flotando sobre los árboles. Cuando intentaron señalizarlo, un haz de luz los envolvió. Lo siguiente que recordaron fue que estaban de regreso en su campamento, sin idea de cómo llegaron allí.
Años más tarde, después de experimentar pesadillas recurrentes, los hombres se sometieron a hipnosis regresiva. Bajo trance, los 4 describieron haber sido llevados a bordo de una nave y sometidos a procedimientos médicos por seres humanoides. Sus relatos eran consistentes y vívidos, formando la base del libro de Raymond E. Fowler, Las abducciones de Allagash. Aunque Chuck Rack expresó dudas más tarde en 2016, los otros 3 hombres han mantenido consistentemente su historia. A pesar del escepticismo continuo, el caso de Allagash sigue siendo uno de los informes de abducción alienígena más detallados y discutidos en la historia de los ovnis. Años más tarde, uno de los eventos más ampliamente presenciados en la historia de los ovnis iluminaría los cielos sobre Arizona, dejando a miles mirando hacia arriba con asombro. El 13 de marzo de 1997, miles de personas en Arizona informaron haber visto una serie de luces misteriosas en el cielo nocturno, un evento que se conocería como las luces de Phoenix. Los primeros avistamientos ocurrieron entre las 7:30 y las 8:30 de la noche, involucrando una formación en forma de hubo de luces que se movían silenciosamente por el cielo. Los testigos describieron un objeto masivo, en forma de boomerang, que voló a baja velocidad directamente sobre hogares en gran parte del horizonte de Mesa y Phoenix. Más tarde esa noche, alrededor de las 10, apareció otro conjunto de luces. Esta vez, una serie de orbes brillantes flotaban en formación sobre las montañas Sierra Estrella, al suroeste de Phoenix. Las luces se desvanecieron gradualmente, desapareciendo una por una detrás de la cordillera. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos explicó más tarde el segundo evento como bengalas lanzadas por aviones A-10 durante un ejercicio de entrenamiento en el rango Barry M. Goldwater. Sin embargo, esta explicación no tuvo en cuenta los avistamientos anteriores de la masiva nave silenciosa. El incidente de las luces de Phoenix sigue siendo uno de los avistamientos masivos de fenómenos aéreos inexplicables más documentados en la historia moderna. Eso fue en el cielo. Pero, ¿qué hay del mar? Un pueblo costero en Canadá pudo haber sido testigo de un ovni sumergiéndose bajo las olas. En la noche del 4 de octubre de 1967, el pequeño pueblo pesquero de Shag Harbor, Nueva Escocia, se convirtió en el escenario de uno de los encuentros de ovnis más intrigantes de Canadá. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, varios residentes, incluido Laurie Wickens y sus amigos, observaron una serie de luces intermitentes descendiendo en un ángulo de 45 grados hacia el puerto. Los testigos informaron haber escuchado un sonido silbante seguido de una fuerte explosión, sugiriendo que un objeto había chocado en el agua. Creyendo que se trataba de un accidente aéreo, Wickens contactó a la Real Policía Montada de Canadá en Barrington Passage. Los oficiales, incluidos los agentes Ron Pound y Ron O'Brien, llegaron rápidamente y observaron una luz amarilla pálida flotando en la superficie del agua, que pronto se sumergió. Se lanzó una operación de búsqueda y rescate, involucrando a pescadores locales, la Guardia Costera de Canadá y buzos navales de la Unidad de Buceo de la Flota Atlántica. A pesar de los extensos esfuerzos, no se encontró ningún escombro o evidencia de una aeronave. El Centro de Coordinación de Rescate en Halifax confirmó que no había aeronaves desaparecidas, lo que llevó a las autoridades a clasificar el incidente como un avistamiento de ovni. ¿Es posible que algo alienígena haya utilizado el océano como su ruta de escape? ¿Podría Shag Harbor aún guardar secretos bajo sus olas? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En diciembre de 1980, el bosque de Rendlesham, en Suffolk, Inglaterra, se convirtió en el escenario de lo que ahora se conoce como el Roswell de Gran Bretaña. Ubicado cerca de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, RAF Woodbridge y RAF Bentwaters, el área fue testigo de varias noches de actividad inexplicable.
El 26 de diciembre, el sargento de Estado Mayor Jim Penniston, el aviador de primera clase John Burroughs y el aviador Edward Cavansack vieron luces descender en el bosque. Creyendo que era un accidente, investigaron. Penniston más tarde afirmó haber visto un objeto metálico, triangular, de aproximadamente 3 metros de ancho y 2 metros de alto, cubierto de símbolos. Dijo que lo tocó antes de que se levantara en silencio hacia el cielo. A la mañana siguiente, los investigadores encontraron 3 pequeñas indentaciones en un patrón triangular, ramas rotas y lecturas de radiación por encima de lo normal. 2 noches después, el teniente coronel Charles Halt llevó a un equipo de regreso al bosque. Usando un contador Geiger y un grabador de audio, documentaron luces intermitentes, orbes rojos y haces de luz brillando desde arriba. A pesar de la evidencia física y los informes de primera mano, el Ministerio de Defensa británico declaró que el incidente no representaba una amenaza y cerró el caso. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los encuentros de ovnis más creíbles en el Reino Unido. De vuelta al otro lado del Atlántico, los cielos sobre Nueva York se iluminaron noche tras noche en la década de 1980. Miles lo vieron, pero pocos fuera de la región escucharon la historia completa. Desde finales de 1981 hasta el verano de 1984, el Valle de Hudson en Nueva York y partes de Connecticut experimentaron una de las olas de avistamientos de ovnis más significativas en la historia de Estados Unidos. Todo comenzó en la víspera de Año Nuevo de 1981, cuando los residentes cerca de Kent, Nueva York, informaron sobre una enorme nave silenciosa, en forma de boomerang, volando por encima. Esto marcó el inicio de más de 9,000 avistamientos reportados durante los siguientes 2 años y medio. Los testigos, incluidos policías, personal militar y ciudadanos comunes, describieron enormes objetos en forma de V o triangulares flotando bajo y moviéndose silenciosamente por el cielo. Las naves a menudo se veían con luces brillantes y constantes, y eran tan grandes que parecían abarcar el horizonte. El investigador de ovnis, Philip J. Imbrogno, investigó el caso, entrevistando a cientos de testigos y documentando el fenómeno. Incluso afirmó haber visto la nave él mismo. A pesar de los informes consistentes y la amplia cobertura mediática local, los avistamientos en el Valle de Hudson nunca alcanzaron una atención nacional generalizada. Y sin una explicación definitiva ofrecida, el misterio aún persiste sobre los cielos de la región. Y finalmente, uno de los casos más impactantes de Sudamérica, donde los lugareños no solo vieron una nave, sino que afirmaron haberse encontrado cara a cara con sus ocupantes. En enero de 1996, NORAD rastreó un objeto no identificado, ingresando a la atmósfera de la Tierra cerca de Sao Paulo, Brasil. Aproximadamente a 300 kilómetros al noreste, el objeto se estrelló cerca del pueblo de Varginha. Las unidades militares brasileñas aseguraron rápidamente el sitio. Poco después, los residentes comenzaron a informar sobre avistamientos extraños. Un estudiante universitario describió haber visto una figura humanoide baja con piel marrón aceitosa, 3 dedos largos y una gran cabeza calva. 3 chicas, Lilian y Valquiria Fátima Silva, y su amiga Katia Andrade Xavier, afirmaron haber encontrado una criatura agachada en la hierba alta. Tenía piel marrón brillante, una gran cabeza con 3 crestas y ojos rojos brillantes. Dijeron que podían sentir su miedo y dolor. Mientras el pueblo zumbaba, un hospital local recibió supuestamente la visita de personal militar, que trajo pequeños seres frágiles que coincidían con las descripciones anteriores. Se ordenó al personal evacuar y permanecer en silencio. Una enfermera dijo más tarde que los seres no eran de aquí. A pesar de las negaciones, el incidente de Varginha sigue siendo uno de los casos de ovnis más convincentes de Brasil, con múltiples testigos y supuesta participación militar que continúa planteando preguntas hasta el día de hoy.
Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.